El trastorno del espectro del autismo es una condición del neurodesarrollo que ha aumentado bastante en el último tiempo. Actualmente se sabe que una de cada 36 personas tienen este diagnóstico. En este video vamos a revisar cuáles son las características que te hacen sospechar que tú u otra persona puede tener este trastorno y que debe consultar con un especialista para confirmarlo. Recuerda que el diagnóstico de trastorno del espectro del autismo es un diagnóstico clínico que se puede apoyar en otras pruebas complementarias, pero es un médico especialista en esta área el que debe confirmar esta sospecha. Una de las principales razones por las cuales uno busca este trastorno en alguna persona es porque tiene dificultades en la interacción y en la comunicación social. Esto puede ir desde un menor interés en interactuar y comunicarse con otra persona, pasando por dificultades en responder a la interacción social o una interacción social anómala, con dificultades para ajustarse a distintos ámbitos sociales. En general, en la infancia, esto muchas veces va de la mano o el primer signo es un trastorno del lenguaje, es decir, hablar menos de lo que se espera para la edad u otras alteraciones asociadas al lenguaje. En relación a las dificultades de interacción y comunicación social, en el trastorno del espectro del autismo, también hay dificultades en el uso del lenguaje no verbal, es decir, el lenguaje corporal y los gestos faciales, habiendo también una dificultad en la integración del lenguaje verbal con el lenguaje no verbal o corporal. Otro punto que debe estar presente para sospechar y luego confirmar este diagnóstico son los patrones restrictivos y repetitivos en relación al comportamiento, los intereses y las actividades. Veamos algunos ejemplos de esto. La ecolalia es el uso repetitivo del lenguaje. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cómo te llamas? En vez de darme tu nombre, me dices, ¿llamas? O ¿cómo te llamas? Ese es un uso repetitivo y restrictivo del lenguaje que se puede ver en este trastorno, además de otras características de las cuales estamos conversando. Otro uso repetitivo o restrictivo puede ser el de los objetos. Es clásico ordenar objetos por sus características, como el color, la forma o en ciertas disposiciones geométricas como una línea, por ejemplo. Eso también es un uso repetitivo o restrictivo. Otro ejemplo de patrones restrictivos y repetitivos es la monotonía excesiva o las rutinas inflexibles. Por ejemplo, tener que vestirse siempre con la misma ropa, usar siempre el mismo camino para ir a algún lugar o comer siempre los mismos alimentos. Dentro de este mismo ámbito, también tenemos los intereses fijos o restrictivos. Y esto no necesariamente que algo me guste mucho, que solamente o mayor parte del tiempo dedicarme a eso y no poder flexibilizar y hacer otra cosa, lo que sí genera un problema. Un último ejemplo de patrones restrictivos y restringidos de comportamientos, intereses y actividades es la hipo e hiperreactividad sensorial. Esto es muy amplio, pero por ejemplo, la sensibilidad a los ruidos, las texturas de la ropa o de los alimentos son ejemplos de una hiperreactividad sensorial. Al contrario, un umbral alto del dolor, es decir, sentir menos dolor e incluso llegar a autolesionarme sin responder adecuadamente a esto, es una respuesta disminuida a nivel sensorial y es un patrón restrictivo y repetitivo de comportamiento, interés y actividad que puede constituir un criterio de trastorno del espectro del autismo. Si después de ver este video crees que tú o alguien de tu entorno puede tener este diagnóstico, te recomiendo que consultes con un médico especialista. Recuerda, si bien existen pruebas complementarias, este diagnóstico es eminentemente clínico. Y además del diagnóstico, un médico especialista en esta área también te va a ayudar
para las intervenciones necesarias para hacer que una persona con trastorno del espectro del autismo pueda tener una vida totalmente funcional.